Y creo que estas luchas por las que pasamos, que traen duda, son necesarias, y la duda no es contradictoria a la fe. Creo que la duda es un camino para una fe más fuerte. Y eso es algo que a la gente le cuesta entender, porque piensan que es contradictoria. Ya. Si dudo es porque no tengo fe. No del todo. Si dudas, está bien, porque te puede llevar a tener una fe más rica, más fuerte. Entonces duda, pero no te quedes ahí. Pero Lleva ¿qué esa haces, duda con Dios. La mejor manera de batallar tus dudas es batallándolas con Dios. Ya. Eso tengo yo clarísimo. Y si lo haces con Dios y con comunidad, con gente, mejor que mejor. Bienvenidos a Gracia y Verdad Podcast, donde queremos hablar de temas relevantes desde perspectivas diferentes. Por fin estamos de nuevo, Andrés y Eso es. hablando de un tema. Eso es. Llevamos más de un mes que hemos tenido invitados muy ¿Cierto? especiales. Ya ves, claro, no había caído que habíamos tenido con Itiel sí. y con Aarón. Que por cierto, siempre decimos invitados especiales, ya no son especiales. O sea, ninguno. No. Si todos son especiales, ninguno es especial. Entonces tenemos que decir amigos nuestros que han sido invitados, que nos ha gustado mucho. Sois todos muy especiales. Pero sí, que hacía tiempo que no nos sentábamos a hablar de un tema y sobre todo con el elemento de la improvisación. Porque no hemos hablado antes de esto tú y yo. La gente no sabe eso y la gente no tiene que saberlo, tío. No tienen que saberlo. Bueno, borra esto entonces en la edición. Pero sí, ¿qué tema queremos tratar? Era algo que tú me dijiste, ¿no? Ponemos un pitido durante un minuto entero y la gente de qué están diciendo. Censurado esa parte. ¿Qué tema me trajiste? Que dijiste, oye, vamos a hablar de esto, que me he leído un libro. Me he leído un libro de Greg Rousseau, que es el pastor de Life Church. La gente le conoce como el creador de Bible App. La aplicación de YouVersion. La ¿no? YouVersion. Sí. Yo pensaba que ibas a decir la gente le conoce como el pastor Cachas. No, ese eres tú. Yo le conozco como el pastor Cachas. Pero ahora hay muchos pastores que son cachas, la mayoría están cachas ahora. Bueno, en Estados Unidos. Aunque escuché otro día una frase en Instagram que decía pastor sin pancita, no, pastor sin panza no da confianza. Y mira, me encantó. Bueno, él. Sí, es una iglesia de estas megachurches que tienen muchas plantaciones, hacen vídeo, es curioso. Hacen el directo en una iglesia y en el resto de iglesias lo proyectan. Vale. Pero son todas como enormes. Es un formato diferente. Okay. Bueno, el libro se llama El beneficio... Como la iglesia primitiva, ¿no? Sí, habían eso también. Sí, en Jerusalén. El beneficio de la duda, o el beneficio de dudar. El beneficio de la duda, yo creo. Y me gustó mucho. Usa frases muy buenas. Es un poco apologético. Yo no soy un gran apologeta, no es un tema que me mate la verdad. Ya. O sea, dar respuestas así de a racionales preguntas, a creer en Dios y eso. Sí, creo que se dan las respuestas y se siguen haciendo las preguntas. Digo, pues entonces, ¿para qué estamos respondiendo? Vale. O sea, al final sigue haciéndose... La gente sigue haciendo las mismas preguntas cuando hay muchos libros que responden a esas preguntas, simplemente que no les dan las respuestas que ellos quieren. Pero bueno, leí esto y luego me gustó mucho también estoy escuchando un podcast de Francis Chan, que dice que estaba en una conferencia de pastores y eran todos pastores. Y el que estaba hablando en ese momento les dice a los pastores que levanten la mano cuántos de ellos pueden asegurar que entienden que son amados por Dios. Y dice que el 70% levantó la mano. Que sí, levantó la mano. Que sí. 70%. Que está bien. Bueno. Pero son 70% de 100 o sea, 100% de pastores. Yeah. No era una conferencia de cualquier persona que pueda ir o cualquier cristiano o no cristiano, sino son pastores, gente que cuida de otra gente a nivel evangélico espiritual. Y me pareció muy preocupante. Que un 30% no pudiera tener esa seguridad. Esa seguridad del amor de Dios. Y luego pensando un poco y haciendo un poco de pensamiento crítico hacia mi propia vida, yo también tengo mis dudas. Y si somos vulnerables y somos honestos con la audiencia, no lo tenemos todo claro. Yeah. Y muchas veces son dudas teológicas o dudas teóricas bíblicas, pero muchas veces también son dudas existenciales o de identidad, que no sabemos cómo poner en práctica. Y dije, pues esto puede ser un buen tema para podcast. Sí. Aunque tal vez no tengamos todas las respuestas, creo que hablarlo de una manera abierta y transparente puede ser bueno para la gente. Como siempre nos ofrecemos como ejemplos perfectos de que nos cuesta todavía. Exacto, los cuchillos. De pobrecito le cuesta. Pero es bueno ponerse a uno mismo en ese
en esa cuestión. ¿Tengo dudas? ¿De qué dudo yo en mi vida? Yo creo que no es una pregunta de si tengo o no dudas, la pregunta es de qué duda una persona. Sí. Yo diría que todo el mundo duda, aunque algunos son muy fuertes en confiar en ciertas áreas, pero hay seguro otras áreas de sus vidas en las que dudan. Entonces igual podemos ir a través de diferentes aspectos, ¿no?, de la duda, pero igual antes no sé cómo dirías que... Pues, con este libro, o tú, cómo definen dudar, ¿no? O a qué se refiere cuando habla de que hay personas que dudan. Claro, porque puede significar diferentes cosas el dudar, ¿no? Sí, no sé si... no sé si define la duda en general como duda. Yo la definiría como incertidumbre. Una incertidumbre. Una incertidumbre. Pero justo me está buscando algunas frases que tenía subrayadas. Dice, la duda no es un signo de que un hombre esté en lo incorrecto. Es un signo de que está pensando. Vale. Y me gustó mucho. De que la duda no significa algo negativo. La duda significa que estás en proceso. Vale. Y me gustaría partir de un poco de esa definición. De que la duda no es el final. Dudo de esto. Ya está. Dudo de esto hasta que entienda o encuentre la respuesta o esté bien con la respuesta que se me ha dado. Que muchas veces se nos da una respuesta y no estamos de acuerdo. Y si está buscando, es que hay en algún punto una necesidad, una carencia, una pregunta sin respuesta, ¿no? O sea, ¿de dónde parte la duda, ¿no? Esa es la pregunta. Hay una crisis que provoca que alguien dude. Sí. Y fíjate, para no tenerlo pensado, la manera en la que vamos a transicionar, podemos ir a la Biblia, si te parece bien. Sí. Y... Hombre, no me voy a oponer a eso, Andrés, por favor. ¿Quién soy yo para ponerme a la Biblia? Aquí en varios textos hay uno del que quería hablar sí o sí, que está en Marcos 9. Vale, Marcos 9, ya hemos pasado un poco el epicentro del Evangelio, del ministerio de Jesús. Ya sé el secreto mesiánico, ¿no? Que se dice, ya la gente ya sabe que Jesús es algo más que carpintero. Se ha mostrado como... Ya se ha mostrado, sí. Y sus discípulos ya están haciendo ya movidas, ¿no? Ya están usando a enfermos o sacando demonios a gente. Y están ahí a tope, ¿no? Marcos me gusta mucho, es un evangelio muy de acción. Sí, ¿no? Está muy guay. Inmediatamente se fue a otro lado y hizo otra cosa. Sí. Va muy rápido. Y como va de aquí, de milagro en milagro, tiro porque me toca. Sí. En Marcos capítulo 9, a partir del versículo 17 o 18, así más o menos, en esa parte, los discípulos se encuentran con un padre que su hijo tiene un demonio y no lo pueden sacar. Y entonces Jesús ve que hay un alboroto y dice, ¿qué pasa por aquí? Se acerca al padre y dice, mira, que te traigo a mi hijo, que donde quiera que vaya, este demonio que lleva adentro le sacude, le echa espumarajos por la boca, muchas veces le tira el fuego, muchas veces le tira el agua intentando matarle, pero no le mata y tal y cual. Y me gustaría saber si puede sanarle. Y le traen el chaval al niño, le pregunta que cuánto tiempo sucede esto y dice, desde que es niño. Y Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente, dice el versículo 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y me encanta este texto. Me encanta por muchas razones, pero una de ellas me enfada mucho. Vale. Y me toca la patata. Porque no soy padre, no tengo hijo, pero tú imagínate, este muchacho no sabemos qué edad tenía, pero parece que le ocurría desde que era niño, ¿no? Se puede entender que son varios años por lo menos. De niño a muchacho, sí. No sé cuántos años, no sé qué medida de tiempo es esa, ¿no? Pero unos años. Y tú ves a tu hijo día tras día siendo machacado por algo, viendo cómo echa espumarrajos, viendo cómo le tira al suelo, cómo tiene heridas, cómo no puede tener una vida normal. Tú tampoco puedes tener una vida normal, pero en ese momento tu vida te da igual porque te preocupa de tu hijo. E incluso le echa el fuego y le echa el agua para intentar matarle. Y acerca a Jesús y dice, ay, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Y dice, pero bueno, si puedes creer, al que cree todo es posible. Y yo pensaba, he visto a mi hijo sufrir, he visto a mi hijo a punto de morir varias veces, no una, sino 2 y 3. Veo como tus discípulos no pueden hacer nada al respecto. Y tú me preguntas que si yo tengo fe. Mi respuesta sería absolutamente que no. Por supuesto que no tengo fe. Ya, por su experiencia. Basado en lo que he vivido, no tengo fe. No.
Por supuesto que no tengo fe. Y la respuesta del padre me encanta, ¿no? Es creo, ayuda a mi incredulidad. Algo tiene. Algo tiene. Y me gusta mucho esa paradoja porque creo que la duda puede existir en una misma persona, puede existir en una misma mente, puede existir en un mismo problema. El de confío, pero ayuda a mi confianza, a mi falta de confianza. No tengo fe, pero ayuda a mi falta de fe. Tengo dudas, ¿no? Confío, pero ayuda a mi incredulidad. Y creo que esta respuesta es una de las respuestas más honestas que hay en una persona interactuando con Jesús. Porque está revelando su propia lucha interna, ¿no? Sí. De quiero creer, pero no tengo suficiente fe. Como creo, porque he visto cómo has hecho esto. Creo porque he escuchado que has hecho esto. Creo porque la gente dice quién eres. Pero yo mi incredulidad porque en mi vida he visto cómo esto y esto ha ocurrido. Y esto no ha ocurrido. Entonces se junta el Jesús milagroso con lo que he escuchado, con lo que espero, con lo que quiero, y es un cacao. Y creo que nuestra vida es muchas veces así y no queremos aceptarlo. Y vamos de espirituales por la vida como, no, yo creo, por supuesto, tengo muchísima fe. Soy creyente. Y se acerca un enfermo a la iglesia, no, yo no oro por él porque no tengo el don de sanidad. No, igual no dudas por él porque no tienes fe de que pueda ser sanado en este mismo instante. Pregunto. Totalmente. Me gusta ese contraste entre lo que dices que este hombre quizás quiere creer en papel, ¿no? Sí, yo soy probablemente, pues no sé el contexto, ¿no? Pero una persona que se considera creyente, que se considera parte del pueblo de Israel, tiene a su Dios, sabe que Dios es un Dios sanador, ha escuchado las historias del Antiguo Testamento, como Dios sana, como Dios puede sacar, ¿no? Esa oscuridad de la persona, pero la experiencia de vida de esta persona le ha hecho dudar también. Y es verdad que es muy honesto. Pero entonces creo que la convicción que una persona así, o nosotros mismos, podemos tener de algo, no se basa en lo que decimos que creemos. Se basa en lo que demostramos cuando viene un momento de crisis. Eso es. Porque esta es una situación de crisis para este hombre, donde se demuestra que él, aunque quiere creer, ahora mismo le cuesta. Y totalmente. Me parece que eso nos ayuda también a entender la duda en nuestra vida, no tanto como las cosas que en papel nosotros decimos que creemos porque hemos firmado una declaración de fe. La prueba real de lo que confiamos o no confiamos está cuando viene una situación que reta eso o que te quita igual tu seguridad que tienes, si en ese momento todavía confías o no en Dios, ¿no? Eso puede ser como que la duda es algo que se revela en la práctica, no tanto en lo que tú ¿no? afirmas creer. Sí, me gusta. Escribí, hace un mensaje acerca de esto y me gustó porque creo, y doy gracias a Dios, de que a día de hoy no nos podemos sentir muy identificados con este ejemplo. Vale. Yo no conozco a nadie, por ejemplo, que su hijo haya estado endemoniado. Pero hay muchos otros ejemplos en nuestra vida, en nuestro día a día, en los que sí. Y creo que cuando damos ejemplos más cotidianos, la gente puede entender un poco a lo que el padre se refería. ¿En qué situaciones? Y algunos ejemplos que tenía escritos, o sea, creo Dios, pero ¿dónde estabas cuando mis padres se divorciaron? Creo, oh Dios, pero ¿qué pasó cuando mi amiga se suicidó? Creo, oh Dios, pero ¿dónde estabas cuando mi padre perdió su trabajo? Creo, Dios, pero ¿por qué no sanaste a mi madre de cáncer? Creo, oh Dios, pero ¿por qué tuvieron que avisar de mí cuando era pequeña? Y creo que son situaciones así que producen cierta incertidumbre hacia nuestra imagen de Dios y podemos llegar a dudar de su poder, podemos llegar a dudar de su fidelidad y podemos incluso llegar a dudar de su amor por nosotros. Y creo que muchas de estas situaciones, unas más graves a vez que otras, que desgraciadamente las vemos muy a menudo a día de hoy, puede venir raro de alguien que es misionero a tiempo completo, alguien que predica, alguien que... No. ¿Qué tal? Pero... No, porque yo también lo soy creo que, y te creo. Creo que alguna de estas dudas
o sea, creo que algunas de estas situaciones son normales. Sí. Es normal dudar del amor de Dios cuando alguien ha sido abusado. Claro, natural. Y es normal. Ya. ¿Debes de quedarte ahí? Te invito a que no. Ya. Pero si alguno de estos ejemplos ha resonado contigo, tus padres han sido divorciados, tu amiga se ha suicidado, has sido abusado, ojalá, espero que no. Cualquiera de estos ejemplos, ¿no? Familiares con cáncer o situaciones que no entiendes, da igual. Y tienes dudas del amor de Dios, tienes dudas de su fidelidad, tienes dudas de su poder, bienvenido al barco. Ya. Que es algo natural y que hay que procesar, de hecho. Es algo natural. Ya. Es un poco el centro de lo que quería hablar en este episodio contigo, era eso. Sí. Es normal. Ya. La razón por la cual es, creo, muy normal y natural dudar es que, como decíamos, la duda no se refiere solo a pensar una cierta cosa, sino a sentir una seguridad sobre, ¿no? O confiar en algo. Algo que hablamos en consejería bíblica es que el desarrollo normal de un ser humano necesita de una figura de amor, que el mensaje que le da una figura de amor a una persona es estás seguro, ¿no? O sea, el sentimiento de protección viene de recibir un amor, un afecto, ¿no? Que al final te dice estás seguro. Eso es. Entonces, situaciones que son totalmente adversas, que son lo contrario de estar seguro, también te afectan negativamente en cuanto a tu inseguridad. Por supuesto. Entonces, cuando tú has pensado que, en este caso, Dios era una persona, era un Dios que siempre es amor, que es verdad, pero tú has sufrido una situación que es totalmente adversa, puede ser que te quedes un poco confundido diciendo, pero si Dios es bueno y eso me debe de hacer sentir protegido, porque ahora me siento amenazado y me siento inseguro y me siento que está algo en contra mío y nadie me está protegiendo. Sí. Lo que estás diciendo es que esa experiencia es normal, pero no necesariamente define a Dios. Define tu respuesta a la realidad, pero no quién es Dios. Porque, y esto es lo difícil de entender, y no queremos decirlo de forma simplista, pero Dios es bueno a pesar de todas esas cosas de la lista que tú has dicho. Sí. Y creo que el nivel más profundo de apego a Dios en esta vida es un nivel de apego que dice, a pesar de Dios, yo sé que eres bueno. Eso es. Y es una experiencia, eso no es un sticker que te pones tú para recordártelo. Sí, puede serlo, pero tiene que ser una experiencia interna de que a pesar de todo esto que me debería hacer sentir que Dios es malo, cruel, no me ama, aún así yo sigo teniendo la convicción interna de que Dios es bueno. Pero claro, eso no es nada fácil. No. Y en cuanto a ese tema, Juan, el Evangelio de Juan, ¿no? Usa mucho el término creer, ¿no? Y es como su... El Evangelio para creer, ¿no? Sí, es como su leitmotiv, ¿no? Lo que va guiando todo ese Evangelio es el punto de acción de creer. Sí. Pero ese creer tiene una connotación de confianza, no de intelectualmente estar de acuerdo. Sí. No es simplemente decir, vale, sí, Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios, sino de, vale... No es de información únicamente. Claro, es confiar en Jesús como ese Hijo de Dios. Y a mí me gusta mucho la imagen, no sé por qué, siempre me ha gustado, de una hamaca. Okay. En cuanto a tu seguridad de que confías en algo. Porque las hamacas, sobre todo, no sé si tú tuviste alguna. Sí. ¿Has tenido una de estas de tela de paracaidista? Yo tengo una de esas. ¿Tienes una de esas? Vale, es finísima esa tela. Sí, la verdad que sí. ¿Tú no te fías? ¿Tú ves eso? Pesa 30 gramos y lo pones entre árbol y árbol que dices, ¿esto va a aguantar? No. Entonces, yo asocio mentalmente o visualmente la confianza real, la fe real, al momento en el cual tú haces así el saltito, pones todo tu trasero en la hamaca, levantas los pies, que es ridículo. Subirse a una hamaca es ridículo, por cierto. Pero bueno, no hay manera de hacerlo no hay manera glamurosa. varonil. Bueno, hay una que me dijeron, eso ya lo explicaré otro día. Hay una manera súper guay. En plan... ¿Desde abajo? 007. Sí. Pero bueno, eso lo explicaré otro día. Cuando tú levantas los pies y te quedas con todo tu peso en una hamaca y dices, vale, sí que he aguantado, eso es fe. Eso es confianza. O dejarte caer en una cuerda si estás escalando, ¿no? Entonces, si eso es la confianza real, ¿no? que buscamos también en nuestra experiencia de vida en Dios, creo que el hecho de dudar tiene que ver con estar
inseguro de que realmente Dios nos va a aguantar. O de que realmente su amor va a estar ahí. Porque lo vemos amenazado, ese sentimiento de seguridad. Creo que hay un momento en la vida de todo cristiano en la que muchas de las cosas que aprendemos de Dios en la escuela dominical, en la iglesia, en predicaciones, lo que quieras, pasa de ser teórica a ser práctica. Y hace poco hablaba con alguien aquí en casa acerca del sufrimiento y decía que si tú no pasas por un sufrimiento no vas a conocer a un Dios como Dios que consuela. Pues me pregunta, dice, ¿por qué tengo que conocer a un Dios que consuela? Yo, porque Dios consuela. Y yo, lo puedes entender teóricamente. Puedes entender que Dios, en el momento en el que Jesús, después de resucitar, vuelve y manda al Espíritu Santo, uno de sus mayores trabajos es ser el Espíritu que consuela. Y no vas a entender que el Espíritu Santo consuela si no pasas por sufrimiento. Y es necesario pasar por sufrimiento para entender que Dios consuela. Es necesario pasar por escasez para entender que Dios provee. Y etcétera, etcétera, ¿no? Con cualquier nombre de Dios. Y creo que estas luchas por las que pasamos, que traen duda, son necesarias. Y la duda no es contradictoria a la fe. Creo que la duda es un camino para una fe más fuerte. Y eso es algo que a la gente le cuesta entender, porque piensan que es contradictoria. Si dudo es porque no tengo fe. No del todo. Si dudas, está bien, porque te puede llevar a tener una fe más rica, más fuerte. Entonces duda, pero no te quedes ahí. Lleva esa duda con Dios. La mejor manera de batallar tus dudas es batallándolas con Dios. Eso tengo yo clarísimo. Y si lo haces con Dios y con comunidad, con gente, mejor que mejor. Porque muchas veces tenemos mentiras en nuestras cabezas que no nos llevan a ningún lado. Pero me gusta ese saltito a la hamaca, que puede representar muy bien lo que es la confianza, lo que es la fe. Pero es necesario ese saltito. Porque nunca traspasas la duda. Si te quedas eternamente dudando, eso también está mal. O sea, hay que reconocer que dudar no es malo, pero quedarte toda tu vida con esas dudas sin hacer nada es malo. Y de hecho te estanca. Y a veces la gente lo usa como excusa para quejarse, ¿no? Bueno, es que como he dudado porque he visto que Dios me ha abandonado en una cierta situación, tengo razones para no fiarme de Dios en mi vida, ni entregarle mi vida, ni mis decisiones. Totalmente. Pero nunca has tenido esa charla apretada con Dios de, oye Dios, ¿qué pasó aquí? Porque ahora que que hablamos de esto, yo me acuerdo de muchas veces pasando tiempo con Dios, enfadado, quejándome, dudando de lo que está haciendo Dios. Y han sido muy importantes en mi vida esos momentos. Y ha habido un proceso al haber hecho eso donde he llegado a buen puerto. Y ese buen puerto es, no sigo sin entenderlo, no he recibido quizás una circunstancia que ha cambiado en mi vida, pero vale, me someto, creo que eres bueno, aunque no lo entienda por qué me ha pasado esto, o por qué tengo esta circunstancia, o por qué alguien que quiero ha sufrido, ¿no? Sigo sin entenderlo, pero entiendo que eres bueno. A eso se llega peleándote con Dios. Y a través de la duda. 100%. Pero tienes que hacer las dos cosas. Y si solo haces una de las dos, no funciona. Que, por cierto, tampoco funciona no dudar y cubrirte de versiculitos positivos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Reprimo todas mis dudas y no, porque Dios es bueno, no puedo dudar, soy creyente, y empiezas a declarar como si fuera esto una ruleta mágica hasta que te sale, no sé, un premio. Tampoco eres honesto si haces eso. No eres honesto, y el reprimir la duda lo único que crea es una fachada. Y esa fachada carece de ese sentimiento de seguridad en Dios, de que a pesar de que ha habido cuestiones que me han puesto toda mi vida patas arriba, yo he encontrado una seguridad que igual, como dice Pablo en Filipenses, que es una paz que sobrepasa el entendimiento. Mi entendimiento en ese sentido no es lo que tiene la última palabra, es la paz de Dios. Sí, me ha habido una imagen cuando decías eso, de gente que se pone una fachada que yo no dudo de nada porque no puedo en Cristo que me fortalece. Que está muy bien, y amén. Los cristianos no dudan. Muy bien. Me viene a la mente un arbusto muy grande con muchas florecitas y tal y cual, pero sin raíces. Y llega el invierno y superficial. Y adiós.
Y yo prefiero ser alguien que aparentemente no es tan glorioso, pero que mis raíces van profundas. Que venga lo que venga, yo sé dónde estoy arraigado. Eso es. Y yo creo que, aunque me cueste más, porque cavar y ir hacia abajo en la tierra cuesta. Las raíces. Eso es. Pero sí me gusta mucho eso. ¿De qué dudas? Tú. Buah. Andrés. ¿Verdad? ¿De qué duda verdad? Cuando eres verdad. Dudo de la gracia. No. Eres completamente verdad. Dudo de la gracia. Dudas de la gracia. Yo dudo de la verdad. No es broma. Menos mala la gracia. ¿En qué, o mejor dicho, en qué dimensiones dudas tú, ¿no? ¿O en qué áreas crees que dudas o otras que no? No sé si dudo, pero muchas veces tengo que hacer un ejercicio intencional de entenderlo, de pararme y decir, vale, Dios es bueno siempre y Dios es soberano siempre. No es 50-50, no es cuando Dios es bueno no es soberano, o cuando es soberano no es bueno. Eterno dilema. Dios es siempre bueno y Dios es siempre soberano. Y entender eso a veces intelectualmente es como, vale, tengo que hacer un ejercicio de pararme y decir, Dios es bueno, Dios es soberano. Y no es una u la otra, son las dos a la vez, ¿no? Igual que Jesús que da 100% gracia, 100% verdad. Sí, que es lo que hombre, 100% Dios. 100% hombre, 100% Dios, que es vaya paradoja, ¿no? Sí. Son un poco estas paradojas que a veces vienen. De Dios quiere lo mejor para mí, pero me pasa esto. Dios quiere que seamos felices, pero me pasa esto. Dios quiere que seamos santos, pero me siento tentado, me siento probado por esto. Es como ese dilema que a mí a veces me trae las dudas. No sé si tengo dudas acerca del amor de Dios. Creo que es una persona que cree que Dios es bueno y me gusta eso. Sí. Y siempre lo digo, ¿no? Entonces, no sé si ahora mismo no me viene una duda exactamente a la cabeza, no porque no tenga, sino simplemente porque son dudas que muchas veces son la misma en diferentes escenarios. Sí, bueno, la que has dicho es muy válida, ¿no? Si Dios está en control o no con su bondad de esta situación, ¿no? Porque igual hay unas... En general sí que crees que Dios es bueno, pero luego hay ciertas circunstancias que dices, uy, ¿en esta situación Dios está siendo soberano y bueno o se le está escapando algo o no está en control? No sé si va por ahí, pero como que suele, por lo que decíamos, se suele ser probada en una situación chunga la fe y la confianza, ¿no? En eso, ya. ¿Tú tienes alguna duda? Pues yo estaba pensando, ¿no? en mis propias dudas esta mañana. Y por un lado, lo primero que me venía a la mente es que a nivel intelectual no he dudado mucho en mi vida porque ya desde una temprana edad hice eso de dudar, buscar y encontrar respuestas y me ha quedado muy grabado y me gusta eso, ¿no? A los 17 años, creo, pillé el libro, me dejó mi padre, el libro de Josh McDowell de Evidencia que exige un veredicto. Es un tocho así, con además un dibujo de una foto de un martillo de juez de los años 90, que nadie se va a leer ese libro. Que muy coja tiene que estar la mesa para usarlo. Muy coja tiene que estar la mesa. Me empecé a leer eso porque yo tenía inquietudes de, vale, ahora que me he convertido a Jesús y todos mis amigos del instituto no creen y creen que yo soy raro. más o raro y que no soy inteligente. Porque se hacía mucho esa asociación antes, al menos en las escuelas, ¿no? De las escuelas seculares en España, de que ya eso de la religión es cosa del pasado. Ahora no, ahora está cuidado que vuelve. Pero yo me sentía muy tonto, no muy tonto, sino poco entendido. Sí, o sea, me hacían sentir inferior pero yo sentía que yo no entendía mi fe. Entonces, a nivel de apologética, que es la defensa de la fe, sí que pasé, me acuerdo de leer estas evidencias de las profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en Jesús, de las probabilidades de que realmente Jesús fuera el Hijo de Dios. Y lo lees. Isaías a tope. Claro, y empezaba a leer eso y decía, tío. O sea, empecé a responder muchas preguntas quizá a nivel intelectual y luego, como decíamos en el episodio pasado, estudiando teología, pues también me ha formado la mente de una forma que me ha convencido. La Biblia y los todos los autores luego que he leído en mis estudios sí me han dado una seguridad en ese sentido a nivel intelectual. Pero eso no quiere decir que yo no dude. Y creo que yo dudo mucho en otros aspectos que tienen que ver más con la vida diaria, con las circunstancias que nos pasan, pero son dudas. Por ejemplo, una que me venía a la mente. Dudar o tener inseguridad en cuanto a tu físico. Desarrolla. Eso, si tú tienes una inseguridad acerca de tu físico, soy feo, no me veo bien, no me gusta mi pelo, no me gusta tal,
en realidad, en el fondo estás dudando de que Dios te haya creado bien. Y de que Dios ha creado este mundo con belleza. Cada ser humano en este mundo es bello. Porque Dios dijo, muy bueno, cuando creó al ser humano. Muy bueno me ha quedado esto. Tú eres una de esas personas. Ahora, tú te pasas la mayoría de la vida comparándote a una de esas creaciones muy buenas que se ve un poquito mejor desde tu perspectiva o desde la perspectiva de otros, pensando que eso define la realidad. Vale, Tú estás dudando totalmente de que cuando Dios dijo que tú eras una buena creación, eso es verdad. Y a veces me veo a mí mismo negativamente, pensando o echándome abajo, por ejemplo, en cuanto al físico, porque pues otro está más fuerte, otro tiene más pelo, y me afecta mucho. Hay momentos en los que eso, que parece una tontería, digo, qué cosa más superficial, pero te afecta a un nivel de sentirte poco valioso. Y más en la día de hoy con todo porque se valora redes sociales. Exacto. Tiene más valor social tener mejor físico. Entonces, pero en el fondo yo pensaba, ¿por qué me sienta tan mal? Porque no estoy confiando en la hamaca de decir, soy una persona... Suena muy de otro tipo de podcast. Soy una persona muy bella. Suena que estamos a hacernos las uñas aquí y hacer sisterhood. Pero no, puede ser, no hace falta que sea con el físico, puede ser con tus dones y capacidades, ¿no? ¿Por qué crees que tú no tienes... Sí, porque alguien canta muy bien o lo que sea, pero tú tienes alguien que es mejor en algo y tú estás dudando. Estás dudando de Dios, porque Dios es tu creador, no las personas que te van a... Sí, pones en duda que Él sepa mejor lo que tú necesitas que tú mismo. Exacto, y tus valores. Pues es bueno. Y luego también me venía a la mente de nuevo que cuando pecamos también dudamos de la bondad de Dios. Entonces todos dudamos, porque todos pecamos. Decía Loyola que cuando pecamos, en realidad estamos desconfiando en que la voluntad de Dios es para nuestro bien, para nuestra felicidad, ¿no? Hay un principio en Ignacio de Loyola mucho en este hecho de que si algo te ha dicho Dios, es para tu felicidad, aunque conlleve sacrificio, aunque sea difícil. Y yo creo que sigo pecando muchas veces, repitiendo ciertas cosas que yo sé que Dios no va con su plan, no va con su diseño, porque en ese momento yo creo que sí, que esto es mi felicidad. O, yo qué sé, defenderme y hablarle mal a alguien, creo que eso me va al menos a justificar, a hacer que yo esté bien en este momento, porque necesito pegarle la bronca a alguien o necesito desahogarme, ¿no? Y luego digo, tío, es que esto va en contra del diseño, porque pienso que si no hago eso, me voy a quedar mal. Entonces... Hombre, creo que podríamos resumir lo que estás diciendo, o los dos estamos diciendo, en que en cualquier momento en el que nosotros nos ponemos por delante de Dios, estamos dudando de Él. Al final, porque creemos que nosotros tenemos el control y sabemos mejor que Él. O nuestro criterio. Puede ser que la persona no sea súper egoísta y su vida, muchas veces puede hacer incluso pero sin su querer. Criterio, exacto. Su criterio está por encima de lo que Dios dice. Y dice que tienes que confiar. Sí, una de las maneras, o algo que yo veo mucho en la Biblia, es el rey David también. Y el rey David, que dice que tiene un corazón conforme al de Dios, que a mí es una frase que siempre me ha petado la cabeza. Y yo, si el rey David tiene un corazón conforme al de Dios, entonces ¿yo qué corazón tengo? Madre mía. Me entra mi soberbia y... Pero bueno, porque el rey David fue un adúltero, fue un asesino, fue... Cuando pienso en las cosas que él hizo me siento mejor, pero yo soy igual o peor que él. Soy igual que él o peor. Dios ve los corazones. Eso es. No, pero algo que me gusta mucho de los salmos, de los salmos de David, es que ves esa desolación cuando él escribe ahí, ¿dónde estás? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué me está pasando esto? Clama a Dios. ¿No? Y le ves a Dios clamando a Dios, pero le clama en modo de pregunta. ¿De dónde estabas? ¿Por qué no estás respondiéndome? Y son salmos que muchas veces acudimos en forma de consuelo. No únicamente acudimos a esos salmos porque nos sentimos identificados con las preguntas, pero nos sentimos también identificados en cómo acaba esos salmos. Y algo que yo siempre animo a los jóvenes de Hogar Asubio con los que hablo es: acércate a Dios, ora, escríbelo, habla con Él como quieras hablar con Dios. Haz esa parte de desolación, de esa plegaria, ¿no? De dónde estás, por qué no estás respondiendo. Estoy cansado,
otra vez, estoy decepcionado, no entiendo esto. Acaba las frases como te da la gana. Pero cuando hayas acabado de soltarle la bronquita a Dios, creyéndote que tienes el derecho de hacerlo, acaba siempre en alabanza. Y acaba siempre en doxología. Yeah. Y eso es un ánimo que a mí me sirve muchísimo. Pero muchísimo es... Aunque no lo sientas. Aunque no lo sienta. Y esto pero es algo... Lo declaras porque sabes que es verdad. Y esto es algo que no estoy diciendo en el podcast porque os estoy diciendo en el podcast. Esto es algo que yo hago en mi vida. Sí. Y es un antes y un después. Y acabas de decirle todas las cosas que tienes que decirle que están dentro de tu corazón, que Dios sabe que están dentro de tu corazón. Entonces no tienes que callártelo. No estás fingiendo. Lo ve igualmente. Es mejor que lo hagas con él. Acabo diciendo, pero sé que eres bueno. Sé que eres fiel. Entiendo o quiero entender que este proceso tiene un sentido. Que en algún momento vas a responderme. Tal vez no de la manera que yo quiera, pero vas a responderme porque eres bueno, porque eres fiel. Porque hasta aquí he sido fiel y seguirás siendo fiel. Y invito a que hagas esa doxología, esa alabanza como decía David, ¿no? De acércate a él, suelta, vomita, pero siempre acaba reconociendo cuál es su posición y cuál es tu posición. Y para mí eso marcó un antes y un después en todo el tema de las dudas. Y muchas veces no responde a mis dudas. No responde a mis dudas. Y eso también tiene que ser una opción válida. Sí. No tanto que no te diga nada o como te diga que no. Dios puede decir que no. Y no te ama menos. Y tú le puedes decir, Dios, te presento los deseos de mi corazón. Vale, muy bien, preséntaselos. Pero Dios puede decir que no. Y eso es una opción válida. Porque Dios es bueno, pero Dios es soberano. Sí. Y tienes que aceptarlo. Y quizás es para tu felicidad. Nunca sabes. Y no lo sabes, ¿no? Y no lo sabes. Y al final es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué sufrimos? Porque Dios consuela. Y eso es una frase que va conmigo. Y no nos gusta sufrir, no, pero nos gusta sentirnos consolados, ¿no? Entonces esa doxología de los salmos, esa alabanza de quién es Dios, de reconocer su posición, reconocer quién tú eres, me encanta. Eso a la vez conecta con... en la Biblia vemos Qué bien. Que cuando Jesús trata con personas, muchas veces les llama a la acción. Para que no solo se queden en sus dudas, sino que hagan algo para salir de ahí o procesar eso, ¿no? Vale. Pienso, por ejemplo, en un hombre que tiene la mano seca y Jesús le sana en el Sabbat, ¿no? Que estaba prohibido, pero quiere demostrar que hacer misericordia está permitido en el Sabbat. Siempre es válido. Y le dice, estiras tu mano. Y me parece muy bueno para una persona que había vivido durante no sé cuánto tiempo con la mano seca, ¿no? Que no podía mover, ¿no? Le dice que intente hacer exactamente lo que nunca ha podido hacer o lo que no ha podido hacer por su enfermedad. Creo que ahí hay algo más. Creo que Jesús llama a la acción cuando hay una posición en nuestra vida que está atrofiada, estancada, en dudas, en confusión, en temor. Para sacarnos de esa duda, probablemente Jesús nos llame a una acción. ¿Cómo no? Y creo que lo que dices de entregarle a Dios, como David hacía en los Salmos, tus anhelos y tus quebranto, tus dudas, tal, pero no quedarte ahí y alabarle, porque dice, pero sé que eres un Dios bueno, es una manera de dejar de estar atrofiados y empezar a abrirnos a esa sanidad que Jesús trae. Porque esa sanidad siempre es posible, aunque no cambie nuestra situación, porque a veces la sanidad es la paz que te da, ¿no? Y dices, es que Dios no siempre soluciona mis dudas, pero sí que te da una paz y una tranquilidad de vivir con ello. Quizás esa es la sanidad, ¿no? Entonces, en varias ocasiones, no sé si te puedes acordar de alguna otra, pero algún discípulo, ¿no? Que necesita tener fe y no dudar para hacer algo. Sí. No sé si alguna historia así con una barca, una tormenta. Sí, Jesús caminando sobre el agua y está Pedro, ¿no? Pero Pedro caminando sobre el agua. Sí. Pero me ha venido a la mente, cuando has dado ese ejemplo de la mano, del paralítico de la piscina, ¿no? Que Jesús le sana y le dice, toma tu lecho y vete. O sea, no te quedes donde estás. Levántate y anda. Sí, y traspolándolo un poco al tema de la duda, de clamar a Dios... No te quedes en ese clamor, no te quedes en esa
aquí en casa lo llamamos el rumiar o el pensamiento negativo. Sí. No te quedes ahí. No te quedes rumiando en tu duda, en tu problema, en tu causa que esté causándote tanto daño. Acércate a Dios, vomita, díselo, ora, clama, pero coge tu lecho y camina. Y vuelve, ¿no?, a la acción. Vale, Dios, no entiendo esto, pero confío en ti. Y ahí probablemente nos toca muy de cerca o nos toca muy profundo y muchas veces no queremos. Porque a veces se ha convertido en cómoda la posición de duda. Porque cuando tú tienes una certeza, tienes que actuar conforme a ella. Y creo que la duda se convierte en crítica muy rápido. Vale, sí. Como que te da el permiso de quejarte, la duda. Estamos entrando en arenas movedizas. Sí. Creo que hay gente que tiene ciertas dudas, y esto igual lo estoy trasladando a otro tema, pero creo que tiene ciertas dudas hacia Dios, hacia Jesús, hacia la iglesia, hacia pastores, y sus dudas acaban siendo en crítica y nos salen de ahí. Ay, Manolito, que me pongo nervioso. Como dirá Samuel. Estamos diciendo que hay una alternativa a quedarte eternamente criticando todo, y es busca soluciones, busca respuestas. Y que la crítica no es lo mismo que la duda. Duda, sí. Critica, no. Sí. Pero volviendo a la palabra de Dios, que esto es un podcast cristiano. Querías hablar de Pedro, ¿no? Vaya a ser. ¿Quieres hablar de Pedro? Bueno, yo tenía en mente ese texto que hemos compartido antes en Marcos, que a mí me ha tocado mucho, y el otro texto es el famoso texto de Pedro caminando sobre el agua. Que yo creo que todos aquí, los que están escuchando este podcast, incluido tú, hemos intentado caminar en el agua. Ah, sí, lo hemos intentado, sí. En la piscina 3 pasos. ¿Cuántas veces has cogido una ola, estabas encima de la tabla y dices, voy a dar un pasito al agua? No funciona. Y has tragado más sal que nadie. Sí. ¿Qué piensas de este texto? ¿A ti qué te viene a la mente lo primero cuando piensas Pedro camina sobre el agua? Lo primero que me viene a la mente. Sí. Buah, qué guay debe haber sido, tío. El momento en el que le sale y luego duda y se hunde, debe haber sido muy guapo esos primeros pasos. ¿Cuánto crees que daría? ¿Cuántos pasos? 3. Al cuarto se hundió. Me viene a la mente algo que he escuchado hace poco, y es que ¿y los otros 11 qué? A mí me encanta. Que dices, eso. Vale, pobre, Pedro no tuvo fe y los otros ni siquiera se salieron de la barca, así que quéjate menos de Pedro, quéjate de los que están mirando. Eso es algo que siempre me ha reventado. La crítica de Pedro cuando los otros 11 estaban metidos agarrados al mástil ahí. Pedro, imagínate los otros en la barca diciendo, Pedro, tío, no tienes fe, chaval. Y Pedro, ven tú, ven tú y lo pruebas. Ya verás, Tomás, ven tú y lo pruebas. No es tan fácil. Listo, ahí en la barca, seco que estás. Total. Sí. Este libro habla un poco de este texto. Y me gusta, ¿no? Que, bueno, para aquellos que no conozcan la historia, está en Mateo 14, que están cruzando el lago y se avecina una tormenta. Está en medio de la tormenta y Jesús camina sobre el agua. Le dice, calmaos, que soy yo, porque piensa que era un fantasma. Y Pedro dice, si eres tú, haz que yo vaya contigo, ¿no? A que camine sobre el agua. Entonces Pedro salta de la barca, empieza a caminar y después de dar unos pasos se asusta y se empieza a ahogar. Entonces Jesús extiende la mano, le coge y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y lo que me gustó del libro es que dice que muchas veces cuando leemos este texto, leemos esta pregunta en un modo acusador. Ya, no deberías de haber dudado, ¿no? Sí, ¿por qué dudas? Ya. No es obvio que no, que soy yo. Sí. Y dice, te invito a que lo leas de nuevo de otra manera y dándole un pie a ¿por qué has dudado? Como Pedro, recapacita por qué has dudado. Yeah. Porque yo creo que es obvio que estás en medio de una tormenta, estás caminando sobre el agua, ves a un tío que entiendes que Jesús está caminando sobre el agua, 11 cagados de miedo en la barca. ¿Por qué dudé? Me faltan razones por el cual dudé, ¿no? Pero como una invitación a recapacitar por qué has dudado. ¿Qué es lo que hay dentro de ti que has hecho que dudaras? En lugar de acusador, una invitación. Sí, o incluso puesto de forma positiva, de qué tienes que dudar. Soy Jesús. Yo estoy caminando aquí, yo no me caigo. O sea, ¿no? No tienes de qué dudar, ¿no? Sí. ¿Por qué dudas si ya me has visto que yo aquí number one? Sí, y me gustó eso, ¿no? Que Jesús te invita a que dudes. Es un poco paradójico, es un poco extraño. Espero que no esté rozando la herejía.
Bueno, pero me gusta. Pero claro, es que hay quizás que combinar esta idea de la duda con la idea de la prueba. Yo creo que Dios siempre nos pone a prueba porque es como crecemos y cómo salimos de un estancamiento o, por ejemplo, de una duda. Jesús está poniendo a prueba a Pedro también, ¿no? A Pedro y a los resto. Claro. Entonces, esa parte creo que es positiva. Entonces, Jesús quiere introducirnos incluso en pruebas porque sabe que aunque esas pruebas nos van a hacer dudar, van a hacernos pasar por tormentas y tal, vamos a salir fortalecidos. Entonces, no sé si diría que quiere que dudemos, pero quiere que, aunque sea con dudas, probemos nuestra fe. Sí. ¿No? Y luego Pedro habla mucho de después, el mismo Pedro. Casualidad. Madre mía. Casualidad que 30 años después en las epístolas... ¿No será que un cristiano puede cambiar y crecer? Dice que la fe tiene que ser probada como el oro por el fuego y es refinado. Sí. Mismo Pedro. Entonces, algo que aprendió. Sí. Por fuego, por agua. Ya. Y que tuvo que ser probado por agua y por fuego también. Sí. Pero es un texto muy, muy chulo, muy bonito. Hace de qué pensar. Sí. En muchos ámbitos. Me gusta. ¿Podemos lanzar otro texto? Sí. Es un personaje. Dos muy más. Rápido. Vale. Bueno, igual es el mismo. Y no hemos hablado. A ver, el joven rico. Ah, ¿no? No, mira. Ay. Claro, al joven rico, en Mateo 19, Jesús le dice... ¿Quieres heredar la vida eterna, no? ¿Qué tendré que hacer para heredar la vida eterna? Eso es lo que le pregunta, ¿no? Sí. ¿Estás interesado, no? Muy fácil. Vende todo lo que tienes. Yeah. Y el joven rico se queda mirando y dice... Triste. Oh, no. Y piensa, mierda. Eso no. ¿Por qué? Porque le toca muy de cerca y muy a lo que no quiere dejar, a lo que no quiere soltar, que es tener que renunciar a dónde estaba su seguridad. Porque su seguridad estaba en que me lo he ganado, me ha ido bien, tengo una propiedad, soy un joven rico, tengo una seguridad en mis riquezas. En mis finanzas. Y cuando Jesús le toca ese punto, ese es el punto en el que él duda de Dios. Yeah. Porque no duda de Dios en que Dios es un Dios moral que le pide que cumpla los mandamientos. Sí, porque le hace mención a los mandamientos y el joven rico dice, desde niño he ido a la escuela dominical, le dice. Sí. Desde niño he cumplido todas estas cosas, ¿no? Sí. Y Jesús le dice, muy bien, ¿quieres seguirme? Vende tus cosas. Sencillo, ¿no? Y ahí le rompe. Yeah. Y creo, pero a la vez que nos ponemos en una posición superior porque nosotros no somos ricos como él, tenemos que pensar que a nosotros Jesús nos diría, sí, ¿quieres seguirme? Deja esto. Yeah. Entrega totalmente eso. Yeah. No tengas esta actitud que la sigues teniendo porque te protege a ti mismo o te crees que así eres fuerte. Deja eso. Y ahí me sigues. Y ahí es donde dudamos. ¿Cómo no? Porque no sabemos si podemos vivir sin eso. Solo con Jesús como el que nos guíe y no con esas otras cosas, muletas en las cuales nos apoyamos para poder seguir viviendo con un sentido de seguridad propia. Yeah. Entonces, ¿cómo no? A veces nos apoyamos en otras cosas que no son Dios y justo son esas las que Dios quiere quitar. A ver si nos aguantamos o no. Totalmente. Confiando en él. Totalmente. ¿Un texto más? Sí. Bueno, no sé si... Texto... o un ejemplo bíblico. Esto convalida como estudio bíblico, ¿no? Entonces, la gente, si estás viendo esto, escuchando esto, ya esta semana no vayas al estudio bíblico de la iglesia, ya lo has convalidado. Si ya has llegado hasta aquí en este episodio, es que te está gustando el tema. Nunca hay suficiente. Un ejemplo bíblico del que yo quería hablar es de Tomás. Tomás. Discípulo Tomás el incrédulo, además. Pobre. El apellido. Le han puesto el mote. Algo que me gusta mucho de este personaje, que tampoco hay tantos ejemplos en la Biblia como para que Tomás se le ponga el mote de incrédulo. No, sí, es por esa vez al final, sí, ¿no? Porque por esa vez de que... Un par de veces duda. De que Jesús ha resucitado. O sea, eso es algo que no se ha visto hay un par de momentos, muy a menudo, ¿no? En los que duda, sí. Pero un par de momentos en 3 años tampoco... Sí. Pero bueno, está bien. Me gusta pensar que Jesús, cuando resucita, podría haber resucitado con un cuerpo totalmente nuevo, totalmente sanado. Sin embargo, vuelve con sus cicatrices. Y cuando Tomás duda de que sea él, le extiende la mano y le dice, toca, mira. Y le toca sus llagas. Mira mis llagas. Soy yo, ¿no? Y me gustaría pensar que Jesús le dijo, mira, Tomás, si 3 años conviviendo conmigo
día tras día no han sido suficientes para que creas que he sido yo, que yo soy Jesús, no soy únicamente el carpintero, sino soy Jesús el Mesías, no pasa nada. Toco mi llaga, te lo demuestro ahora reseteamos y empezamos de nuevo. Sí, ¿no? sí. Cree ahora. Soy Jesús, encantado. Y me encanta ese momento de 3 años de convivir, de ver milagros, de incluso ver algún ejemplo de cosas que dices, es que esto es el Mesías. ¿No ha sido suficiente para ti? No pasa nada. Y me hace pensar que Jesús se encuentra con nosotros en nuestra incertidumbre. Y no necesita que tengamos todo resuelto, que no tengamos ninguna duda, de que tengamos todo 100% seguro para comenzar a tener una relación con Él. De que Él entra a esos espacios de nuestra vida donde no le invitamos o donde dudamos de Él. Y Jesús dice, mira, ¿dudas de que yo puedo actuar en este área de tu vida? No pasa nada, nos encontramos en esta área. Y es un poco lo que decías, ¿no? Que nos quita la muleta. Sí. Y dice, porque tú crees que necesitas esta muleta, te la quito, pero no te dejo solo, estoy contigo. Sí. Apóyate en mí. Y me gusta mucho eso, ¿no? Toca mis llagas. Jesús está dispuesto a demostrarte que Él puede estar en control y que sigue siendo bueno en esa situación. Sí. ¿no? Es como a Tomás no lo rechaza por no creérselo. De hecho, va a Él a decirle, mira, puedes estar seguro de que soy yo, ¿no? Y creo que sí, es verdad que santa paciencia de Dios, ¿no? Con nosotros, porque vez tras vez seguimos dudando, pero vez tras vez se acerca a nosotros y dice, ¿tienes dudas? Vale, pruébame. A mí, a Jesús. Prueba que yo estoy aquí y que sigo siendo bueno y que sigo proveyendo por tus necesidades a pesar de que te sientas así o que tengas una duda sobre una cosa o sobre otra. Creo, me venía a la mente, pensando en la duda, que lo más importante es que encuentres tu seguridad en Jesús. Amén. Porque cuando haces eso, no es que no vas a dudar, no es que no va a haber circunstancias que te van a inquietar, pero el elemento más importante que necesitas va a estar ahí, en su lugar. Sí. Y las otras circunstancias, las otras inquietudes, las otras confusiones que van a venir, porque la vida es confusa y difícil, no van a ser lo más importante de tu vida. Porque no hay nada peor que tu vida esté definida por una duda que nunca has resuelto. Sí. O por una identidad que tú le pones a Dios, de un Dios dudoso, de un Dios que es cruel. Es que una vida basada en eso, difícil, te define a ti también. Sí. Decían que lo más importante es lo que creemos de Dios y luego lo que creemos de nosotros mismos, ¿no? Pero claro, ¿qué piensas de Dios? Y si vives toda tu vida con una duda de si Dios realmente o no, no es un buen lugar desde el cual vivir. Totalmente, de acuerdo. Sí. Entonces eso, animar a que en cualquier situación se busque cómo Jesús puede darte seguridad de quién es Dios. Y creo que la demostración más grande de eso la vemos, por un lado, en la cruz como imagen de Jesús dando su vida por la humanidad. ¿Qué demostración puede haber más grande que esa? De que Dios es un Dios de amor que nunca te va a fallar. Si ha muerto por ti, si va hasta el final por ti. O sea, no va a fallarte en esto. Esta situación que está pasando no es más grande que lo que Él pagó por ser tu Dios y por protegerte. Amén. Entonces, Él es más grande que eso. ¿Cómo? Y a la vez de esa imagen que siempre tenemos de la cruz como demostración del amor de Dios, la realidad del Espíritu Santo, porque es que el Espíritu Santo, que no estamos solos, Jesús te lo envía para darte esa convicción y ese acompañamiento, que precisamente es lo que nos falta cuando dudamos mal, ¿no? Nos falta convicción y nos falta un sentimiento de seguridad, de amor, de acompañamiento. Sí. Y yo pensando en mi vida, creo que la razón por la cual yo he tenido más y más seguridad en Dios es porque Dios me convenció de una forma. Yeah. Yo es que no he vuelto a tener dudas que he tenido hace 15 años y no he vuelto a dudar nunca de eso. Qué guay. Y digo, ¿por qué será así? Puede haber muchos argumentos, ¿no? Que me hagan plantearme las cosas, pero es que no fue una idea lo que me convenció. Fue algo dentro. Un entendimiento de su amor, ¿no? Sí, y eso es el Espíritu Santo. Yo algo que he sentido últimamente, cuando digo últimamente son los últimos 3 años, es
siento como Dios me dice, no te voy a responder a tus preguntas, gracias por hacérmelas. Además, así es como escuchar la voz de Dios en este asunto. Gracias por hacerme esas preguntas, Andrés. No te voy a responder, pero estoy contigo. Sí. Y eso trae una paz y una calma que supera la necesidad de respuestas. Decir, no, está bien que son preguntas válidas. Sobrepasa tu entendimiento. Pero no te las voy a dar ahora mismo. Yeah. Pero mientras tengas estas dudas, yo seguiré contigo. Igual que he estado antes, igual que estaré después. Entonces, si damos un ánimo a la gente que ha llegado hasta aquí en el episodio, es batalla tus luchas con Dios. Solo con Él. Búscale, entiende su amor, acepta su amor, que muchas veces lo entendemos de manera intelectual y no llegamos a aceptarlo, ¿no? Ya. Ponlo a prueba. Pon a prueba. ¿Por qué no? Sí. Él se demuestra fiel, se demuestra bueno. Sí. Y esto también con la respuesta que te dé. Sí. Porque Él estará contigo aun en la respuesta no deseada. Eso es. Y a mí eso me ha traído mucho amor y mucha paz a mi vida. Y por el mismo precio, si alguien tiene dudas y nosotros podemos ayudar en algo con nuestra poca experiencia, podemos también intentarlo. O sea que si tienes alguna duda, alguna pregunta que no te deja dormir o necesitas pensar... motivos de oración. O motivos de oración o de qué hago con esto, qué hago con esta situación, oye, escríbenos ahí, que siempre nos encanta ver un comentario en YouTube o Spotify o en Instagram y dinos, oye, o por privado, si eres vergonzoso, oye, yo dudo de esto. Y no vamos a juzgar eso porque estamos ahí también en otras áreas de nuestra vida, dudamos, pero sí que creo que algo que hacemos personalmente, no solo en Gracia y Verdad, Andrés y yo, es luchar por encontrar dónde está Dios y qué dice Él. Nuestra experiencia es que al final hay algo bueno que se encuentra cuando te haces esa pregunta. Vale, ¿dónde está Dios aquí? ¿Qué dice Él? Aunque la situación no cambie, llegas a muchas conclusiones y llegas a mucha sabiduría cuando haces eso. Eso es. Sí. Así que nada, escribiendo. Eso es, mandad un mensajito. Así que nada. ¿Algo más? No. ¿Qué pasa que vas a decir? Estaba dudando. No. No, con convicción hemos acabado hasta aquí y creo que esto es ya muy bueno para empezar a pensar estos temas. Sí. Lanza la pregunta a alguien. ¿De qué dudas? Sí, ¿de qué dudas? Exacto eso. Yo creo que sí. Y siempre estamos atentos a nosotros plantearnos cosas, así que mándanos tus comentarios, tu feedback. Eso es. Estamos atentos a eso y nos vemos pronto. Eso es. Dale like, suscríbete y comparte este episodio con gente que duda. Todos. Chao.